los creyentes evangélicos, en nuestro comportamiento, en cómo gastamos el dinero, en lo que pensamos, lo que miramos en la tele, lo que miramos en internet, somos casi indistinguibles del mundo. Y el pecado empieza a abundar en la iglesia. Los pecados del mundo entran a la iglesia. ¿Por qué? Porque decimos que creemos en Dios, pero no vivimos como si ese Dios realmente existe. Así que el autor de Hebreos dice, no, hay que creer que Dios existe. Pero hay un segundo elemento de la fe. ¿Pueden notar en verso 6 un segundo elemento de la fe? No es suficiente creer que Dios existe. Hay que creer también, al fin del verso 6, que Dios recompensa a los que le buscan. Que Dios tiene tremendas recompensas para aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, señorita, que busca a Dios de todo corazón. Una recompensa para ellos. Ahora yo me pongo en los zapatos de Enoc y Noé hace tantos años y me pregunto, ¿le fue fácil a ellos agradar a Dios? Yo creo que no, yo creo que le fue muy difícil. Vivir una vida todos los días agradar a Dios. Le era muy difícil. Y una de las cosas que me parece animó la vivencia de estos hombres es que estos hombres creían algo muy importante. Ellos sabían que tarde que temprano Dios me va a recompensar. Que solo voy a vivir unos años aquí en la tierra y después Él me va a llevar a su presencia. Y yo quiero agradar a Dios. Si miramos más adelante en Hebreos 11, me parece que vamos a ver el ejemplo de Abraham, y me parece que Enoc y Noé vivieron muy parecido a Abraham. Porque leemos en verso 8 de Hebreos 11 que Abraham, siendo llamado, obedeció y salió para vivir en un lugar que él realmente no conocía. Y verso 9 dice, él vivió como extranjero. Noten esa frase, él vivió como extranjero. Ahora, no como extranjero hoy en día, no vienes del Perú, aquí, España o de Bolivia. No es ese asunto. Cuando dice vivió como extranjero, lo que está diciendo es que no echó raíces en Canaán. ¿En qué sentido no echó raíces? No se compró una casa. Abraham no construyó una casa. Mucha gente vive en casas. Aún Lot, su sobrino, él decidió echar raíces en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Abraham siguió viviendo en una carpa si él podía construirse una casa? Porque la mente de Abraham no estaba en este mundo. La mente de Abraham estaba en el cielo. Y Abraham vivía en este mundo sabiendo que este mundo no es lo único que existe. Hay un mundo más allá, que es muchísimo más allá. Y Abraham decidió, yo voy a vivir en este mundo, pero entendiendo que este mundo realmente no es lo importante. Lo que realmente importa es el mundo venidero. Y voy a vivir hoy para aprovechar ese mundo. Ahora, dado que los inconversos no creen en Dios y no creen en el mundo venidero, uno puede entender que los inconversos viven para ese mundo. Pero lo que yo no logro entender, como personas que decimos creer en Dios y creer en la Biblia, yo no logro entender cómo estas personas viven para este mundo. No entiendo eso. No entiendo cómo podemos como creyentes vivir en este mundo y estar tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios. No entiendo eso. Y hermanos, tenemos que entender que somos pasajeros. Solo vamos a vivir 70, 80 años. Algunos son jóvenes esta mañana y piensan 70, 80 años, tengo para rato todavía. Bueno, yo pensaba eso hace unos cuantos años. Ahora tengo 52 años. Así que ya no tengo. Tengo que dar 20 años más. Y cada año de mi vida es más rápido que el año anterior. Así
así que en 20 años no creo que voy a hacer muchas cosas. Así que ya tengo más o menos un pie en la tumba. Hermanos, ¿me preocupa eso? No me preocupa. Me alegra. Un gran himno que cantamos en mi iglesia en Inglaterra tiene una estrofa que dice, termina con esta frase: y cada día que termina, yo como estoy aparcando mi tienda de donde estoy viviendo, cada día, un día más cerca a la eternidad. Cada noche voy a la cama a dormir, es un día más cerca a la eternidad. Y se va acercando, y se va acercando. Y hermanos queridos, al día que muramos, vamos a dejar atrás todo lo que tenemos. ¿Y para qué trabajar tanto por bienes materiales que vas a dejar? ¿Para qué luchar por la vida en esta tierra? ¿Por qué pensar que si tú no logras ciertas cosas aquí en la tierra, qué infeliz será tu vida? No, hermanos. Somos extranjeros. Lot pensó que viviendo en Sodoma, él tenía una gran vida. Y Lot pensó, pobrecito mi tío Abraham, ¿qué está haciendo allá en su carpita? Pero cuando vinieron los invasores y se echaron a Lot con él, y Abraham estaba tranquilo. Y ha venido la crisis económica y ha sacudido a muchos, ¿cierto? A muchos ha sacudido. ¿Por qué? Porque están viviendo para esta vida. Así que hermanos, la pregunta es, ¿realmente creemos que Dios nos va a recompensar en la eternidad? Si realmente creemos eso, vamos a vivir a la luz de eso. Hermanos, ¿por qué estoy viviendo yo en Perú? Muy raro, ¿no es cierto? Yo dejé Inglaterra para ir al Perú. Y hay mucha gente en Perú que sabe Inglaterra vivir. Muy extraño, ¿no es cierto? Cuando yo dejé Inglaterra, dejé a mis padres, dejé a mis hermanos, dejé mi buen trabajo, dejé mi buena formación, dejé un país desarrollado para ir a vivir en la zona andina del Perú, en pueblitos donde no hay luz ni allá. Fui a vivir en medio del terrorismo, de Sendero Luminoso. Situaciones muy peligrosas. ¿Por qué hice todo eso? Porque yo sé que Dios recompensa a aquellos que viven. Pero gente que viene del Perú solo para hacerse dinero. Yo me pregunto, ¿qué están pensando? Pero no estoy diciendo que está mal venir aquí. No van a pensar que yo estoy condenando a toda persona que viene aquí a trabajar. La pregunta es, ¿lo estás haciendo para Dios? Esa es la pregunta. Si lo estás haciendo para Dios y porque Dios te ha indicado hacerlo, amén, está muy bien. Dios tiene razones por traer gente aquí. Una razón es fortalecer las iglesias en España, eso es tremendo. Pero tienes que estar haciéndolo para Dios, no para ti mismo. Ahí entra nuestra fe, ¿no es cierto? Por eso yo me pregunto, ¿cómo está nuestra fe como evangélicos a veces? Enoc y Noé caminaron con Dios porque vivían por fe. Y para terminar, hermanos, esta mañana, si miramos en verso 7 de Hebreos 11, hay un tercer principio aquí, el verso 7. Y el tercer principio es el siguiente: Noé caminó con Dios porque él sabía de un juicio venidero. Él sabía. Dios le habló a Noé. Dios le dijo, mira Noé, porque este mundo se ha contaminado tanto con el pecado, yo ya no aguanto más este mundo. Así que voy a destruir este mundo. ¿Qué dice Noé? ¿Todos? Sí, dice. ¿Y los niños también? También todos.
¿Es tanta la maldad? Dice Noé. Sí, Dios, dice Dios, es tanta la maldad. ¿Y cómo vas a destruir el mundo? Pregunta Noé a Dios. Voy a enviar un diluvio. Ahora, cuando Dios le dijo a Noé, voy a enviar un diluvio, quizás Noé no entendía muy bien lo que Dios estaba diciendo. En ese tiempo nunca había existido un diluvio. Nunca había llovido tanto como para que haya un diluvio. Donde Noé estaba viviendo era lejos del mar, ni conocían mar, menos el concepto de que el agua podía subir hasta destruir todo. Pero Dios le dijo, voy a hacer eso. Así que Noé, hazte un arca, como hemos visto los niños esta mañana, hazte un arca. Hermanos, para Noé a hacer un arca le hizo el hazme reír de la gente de ese tiempo. ¿Se imaginan? Noé empieza a juntar tremenda cantidad de madera. Y la gente le pregunta, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Una tremenda casa? No, voy a hacer un arca. ¿Qué es un arca? Es un barco. La gente se ríe. ¿Un barco aquí? Imagínense que sale mañana la noticia que un hombre de negocios en Madrid decide hacer un barco como el Titanic en Madrid. ¿Qué diría la población? Este tremendo barco se empieza a construir ahí en las afueras. ¿Qué idea más loca, ¿no es cierto? Pero Dios le dijo a Noé, haz un barco aquí. Y le llevó años a Noé a hacer el barco. Y esos años que le llevó a hacer el barco, la gente se reía de Noé. Y seguían en sus pecados. Y Noé seguía haciendo la barca. Y un día, Dios le dijo a Noé, sube al barco, cierra la puerta, lleva los animales y tu familia. Y cuando cerró la puerta, el agua empezó a caer. Y llovió, y llovió, y llovió, y llovió. Y la gente esperaba que cualquier día va a parar. Y sigue lloviendo. Y los ríos empezaron a inundar. Y la gente esperando cualquier día se va a acabar. Y los ríos empezaron a causar tremendo daño. Y la gente se empezó a poner un poco nerviosa. Pero pensando, ya, nunca ha llovido así, pero ya va a parar. Y sigue lloviendo, y sigue lloviendo. Hasta que el agua llegó cerca del barco. Imagino cuánta gente quería entrar al barco ahora. No se puede abrir la puerta. Y seguía lloviendo. Y alguna gente se había puesto cerca del barco para agarrarse el barco demasiado tarde. Y el barco empezó a flotar en el agua. Y la gente empezó a morir. Y todos murieron. Noé se salvó. Porque él caminó con Dios. Él agradó a Dios. Él creyó en Dios. Y cuando Dios habló de un juicio final, aunque los demás ciudadanos se reyeron de Noé, Noé sabía que era cierto. Y Noé decidió obedecer a Dios y prepararse para el juicio final. Hay una diferencia interesante entre Enoc y Noé. La Biblia dice que Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó. ¿Y su esposa? ¿Y sus hijos? No fueron llevados. No sabemos si se convirtieron o no. Lo único que sabemos es que cuando Dios se llevó a Enoc, él se fue solo. Pero qué lindo para Noé, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice ahí en el verso 7 de Hebreos que cuando vino el diluvio y mató a todos, Noé salvó a su familia. Qué lindo eso, ¿no? Él salvó a su familia. Su esposa se salvó. Sus 3 hijos se salvaron. Las 3 nueras se salvaron. Porque Noé agradó a Dios. Hermanos, es tan importante que nos salvemos a nosotros mismos. Es muy importante encontrar la salvación. Pero qué lindo ser Noé.
qué lindo salvar a nuestra familia. Pero ¿cómo piensas salvar a tu familia si tu testimonio no es congruente como creyente? Hay una gran diferencia entre Noé y Lot, ¿no es cierto? Porque cuando Lot habló del juicio, sus hijos, los esposos de sus hijas, se reyeron de Lot. Ahora, ¿por qué se reyeron de Lot? Porque Lot no tenía una vida cristiana congruente. Él vivía en Sodoma y Gomorra y él había copiado a Sodoma y Gomorra. Él estaba dispuesto a entregar a sus hijas a los hombres para que violen a sus hijas. ¡Qué terrible! Vivió en el mundo y se moldeó a los valores culturales del mundo. No así Noé. Noé agradó a Dios. No se dejó presionar por el mundo. Y cuando Noé habló a sus hijos y a sus nueras del juicio final, ellos le creyeron a Noé. Y trabajaron con Noé. Porque podían ver en Noé un hombre que vivía su fe. Y hermanos, me preocupa mucho. Personalmente me preocupa como padre de familia. Y me preocupa cuando miro a padres de familia en nuestra iglesia en Trujillo. Porque lamentablemente muchos hijos de creyentes no siguen la fe cristiana. ¿Ya? Muchos hijos de creyentes no siguen la fe cristiana. Y a veces, no siempre, pero a veces, es porque como padres tenemos una fe verbal, hablamos de nuestra fe, pero en la casa los hijos pueden ver exactamente como Dios. Y podemos convencer al pastor y podemos convencer a la iglesia que estamos bien, pero los hijos saben cómo estamos. Ellos escuchan esas peleas entre padres. Ellos pueden ver las actitudes de los padres hacia el dinero y todo lo demás, hacia las familias. Ellos ven cuánto tiempo el padre pasa mirando televisión o todo lo demás. Ven todo eso. Y estamos actuando para salvar o para perder a nuestra familia. Hermanos, los días que vienen por delante van a ser peor que los tiempos ahora. Recién estamos empezando el proceso. La maldad se va a poner cada vez peor. Y si vamos a caminar con Dios en estos tiempos, vamos a tener que aprender de no. Esta mañana es un buen tiempo para reflexionar y preguntarnos cómo estamos con el Señor. Vamos a guardar silencio un momento, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué no tenemos un tiempo, tomamos un tiempo antes de salir el resto del día? Dios nos ha hablado en su palabra esta mañana y no sería bueno salir sin reflexionar y responder. Así que cerramos nuestros ojos por un momento esta mañana y pregúntate, ¿te ha dicho Dios algo esta mañana? ¿Te ha hablado quizás acerca de agradarle a Él? Piensa. ¿Estás agradando a Dios en tu vida? ¿O será que en nuestras vidas hay algunas áreas que no agradan a Dios? Quizá te falta la fuerza para decir no a los deseos de la carne, por lo que el mundo te presiona a hacer. Quizá esta mañana Dios te ha hablado tu falta de tiempo con Él. Qué triste que dices que crees que Dios es el omnipotente, pero no tienes tiempo para hablar con ese Dios omnipotente. Quizá esta mañana has dejado de pensar en la eternidad y has vivido solo para las cosas de este mundo. Y quizá ni en eso te va bien. Y la familia no está bien. Y Dios advierte de un juicio que viene por delante. ¿Estamos preparados para ese juicio? ¿Estamos preparados para rendir cuentas a Dios?
¿Cómo estamos caminando con Dios esta mañana? Si esta mañana Dios te ha hablado y tú quieres responder al Señor de una forma visible, si tú quieres orar, si quieres que yo pueda orar contigo, voy a pedirte que hagas algo muy sencillo. Solo ponte en pie donde estás para que podamos orar contigo. Si Dios te ha hablado esta mañana de una forma muy particular y quieres responder al Señor y quieres que yo pueda orar contigo, ¿dónde estás? Solamente ponte en pie. Ponte en pie. Nadie, sigamos con los ojos cerrados, no hay que mirar. Es algo demasiado personal entre nosotros y Dios. Si esta mañana te es útil, ponte en pie. Dile, Señor, yo quiero dejar de vivir como viví antes. Yo quiero aprender a caminar contigo. Quiero que tú me ayudes a dejar las cosas de la carne. Quiero ser un mejor padre, mejor testimonio en la casa. Quiero salvar a mi familia. Si Dios te viene hablando en esas áreas, ponte en pie. Dile, Señor, aquí estoy. Yo necesito que tú hagas algo en mí. Renuévame. Renuévame espiritualmente hablando. Vamos a orar. Padre Celestial, tú ves cada persona puesta en pie esta mañana, esta tarde. Padre, yo no puedo ver sus vidas, no los conozco. Pero tú nos conoces personalmente. Señor, tú sabes esas áreas que estamos luchando. Quizá, Padre, realmente queremos agradarte, pero nos molesta esas áreas de la carne que constantemente nos hacen caer. Padre, perdónanos, renuévanos, fortalécenos, Señor. Si hemos descuidado nuestro tiempo a solas contigo, Padre, perdónanos esa falta de criterio. ¿Cómo podemos pensar vivir aquí en la tierra sin estar en contacto personal íntimo contigo? Padre, ayúdanos a dar más tiempo, ordenar nuestras vidas para que tengamos tiempo para ti. Y Padre, si hemos caído en la trampa de vivir para este mundo, perdónanos, Señor. Esta crisis nos hace ver que los bienes de este mundo se pueden esfumar rápidamente. Lo único que es sólido es la eternidad. Y tu palabra dice, Señor, que tienes una morada preparada para nosotros, un premio que es inmarcesible, Señor, no se puede marchitar, no se puede contaminar, está ahí guardada por ti para nosotros. Ayúdanos a vivir para la eternidad. Padre, míranos esta mañana. Escucha nuestra oración. Mira nuestros deseos más íntimos. Y Señor, renuévanos, haznos mejores creyentes. Señor, queremos ser como Noé, que en medio de una sociedad que se pierde, podamos agarrarnos de la Biblia y con tu Espíritu Santo vivir en tal manera que te agradamos a ti. Y en cierta manera, Padre, condenamos al mundo por nuestra vivencia. Oramos por el mundo también, Señor. Pedimos que tengas compasión de tanta gente que nos rodea, que vive ensegada por el pecado. Están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y Padre, anhelamos que tú nos levantes como iglesia para que podamos impactar Barcelona, España, para Cristo. Que podamos ver tu gloria llegar a este país. Como dice tu palabra, Señor, que un día este mundo esté lleno del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Señor, no vengas como juicio, ven como bendición a este país. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, tomen asiento y que sigamos buscando al Señor. Muchas gracias. Bien, vamos a poner de pie. Pedimos a las personas que van a pasar la ofrenda. Por favor.
Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con la ofrenda, pensando en esto, en lo bueno que es pensar como ser como Noé, ¿no? Y poder salvar a nuestra familia. Con ese espíritu vamos a recoger la ofrenda pensando en deseando ser como